Siemens, ¿no? En efecto. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Un placer, como siempre. Bien, y de aquí me voy a buscar mi rutina y de aquí me voy al encuentro de Ricardo Alfonsín, que ya está aquí con nosotros. Ricardo, bienvenido. ¿Recién llegado de la Feria del Libro? Bueno, no. ¿Estuviste en la feria hoy? Sí, estuve en la feria, pero después fui a otra reunión que tenía con dirigentes del partido y después otra reunión y ahora venimos para acá. ¿Y la feria se estaba preparando para el encuentro de Cristina de mañana? Sí, pero no tengo la menor idea. Yo fui a ¿Viste algún movimiento en particular? No, yo fui directamente desde la cochera a la sala en la que teníamos que presentar la republicación de un documento radical del año 85 que fue muy analizado por la política en general y por el partido en particular. Del discurso de Parque Norte. Exacto, el discurso de Parque Norte. Bien, muy bien. Bueno, Ricardo, estamos ante una semana de consensos, la semana de los 10 puntos, así la llamamos, porque se está cumpliendo justamente una semana, en que ha variado muchísimo. Quería preguntarte, en primer lugar, tu opinión con respecto a estos 10 puntos que propone el gobierno. Sí, bueno, en primer lugar, tengo que señalar que hubiera sido ideal, hubiera sido necesario, ya que se hablaba de una pesada herencia, que se convocara desde el 2015 a dialogar a las distintas fuerzas políticas y a los principales actores económicos y sociales para poder enfrentar con más chances de éxito esa pesada herencia. Es decir, ¿ya te parece tarde? No que me parezca tarde, sí, me parece tarde, pero de todas maneras celebro que se convoca el diálogo. Claro, y hacerse la invitación tan tarde, la agenda es más coyuntural. Claro. Ojalá pudiéramos hablar de otras cuestiones, pero a 4 meses de las elecciones no se puede hablar. Bueno, yo creo que, yo ya lo dije, que hay que ir y que el hecho de que no se haya convocado con anterioridad al diálogo no es una excusa para no ir, por lo menos eso es lo que pienso yo, y que incluso la eventual intención de distraer o la especulación electoral con la que se pueda haber formulado esta convocatoria tampoco es una razón para no ir, porque si así fuera, después de las reuniones que tengan las distintas fuerzas políticas podrían convocar a conferencia de prensa y explicar qué fue lo que pasó, por qué no pudieron llegar a acuerdos, si no había realmente vocación de diálogo, o si querían que firmaran cosas que los partidos políticos a los que se invitaba no podían firmar. Bueno, y la sociedad hubiera podido juzgar esta convocatoria. Yo creo eso, ¿no? Pero hubiera sido bueno. Hacerlo al comienzo. Hacerlo al comienzo. En el 2015. Seguramente hoy las cosas serían distintas, ¿no? Pero bueno, este error no es patrimonio del PRO. En general, cuando los partidos políticos ganan las elecciones, creen que pueden resolver los problemas solos. Y esta es una Argentina muy difícil, con problemas de muy difícil resolución, que, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, sería bueno que leyéramos un poco de historia, se pueden resolver a partir de un esfuerzo conjunto de la mayoría de las fuerzas políticas, los actores económicos y sociales. O sea que vos decís, este error no es patrimonio del PRO. No. ¿Es patrimonio de toda la dirigencia política? Sí, creo que sí, que bueno, no toda, porque hay algunos que reclamaban que se reuniera, incluso, bueno, en distintos partidos políticos algunos reclamaban la posibilidad del diálogo, que se convocara el diálogo. Incluso, fíjense, Perón decía, ¿se acuerdan? A esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Bueno, era un poco esa la idea que estaba detrás de esta dicho de Perón. Raúl Alfonsín escribió un libro que se llama Democracia y Consenso, en el que precisamente señalaba el hecho de que cuando hay que enfrentar problemas difíciles, que además hacen sufrir mucho a la gente, es mucho mejor hacerlo a partir de acuerdos entre las principales fuerzas políticas. Es mucho más difícil resolver problemas difíciles con grieta. Es cierto. Es mucho más difícil. El que crea que agrediéndose, descalificándose, con grietas se pueden resolver mejor los problemas, mejor que cambie el diagnóstico. ¿Y este llamado al diálogo, crees que de alguna manera viene a cerrar un poquitito esa grieta o no? Incluyendo a todos en ese llamado al diálogo. Espero que sí sea así. No creo que las cosas cambien de un día para el otro. Pero espero que la sociedad, yo confío, me parece que está ocurriendo eso, que la sociedad está harta de vernos pelear. Que la sociedad ya sabe que nadie es el dueño de la verdad, que la sociedad empieza a comprender que se requiere de un esfuerzo conjunto y de la búsqueda de acuerdos respecto de cuestiones fundamentales
para poder empezar a resolver los problemas y recuperar la confianza de la sociedad en la política, ¿no? Porque está dañada esa confianza. Claro. Ahora, recién hablabas de que esto hubiese sido bueno en el 2015, era otro el escenario. ¿Es muy diferente el escenario de 2015 para Cambiemos como fuerza política que ahora? No. A ver, nosotros decíamos ya en el 2015, incluso durante la campaña, algunos radicales, decíamos, y no es como decía Roque Carranza por reivindicar antigüedades, sino por señalar algo que desde mi punto de vista debería ser tenido en cuenta, que, bueno, los problemas que se le daban, que se decían tan graves, requerían de un diálogo, requerían de consensos. El que no entiende, desde mi punto de vista, no quiero parecer un pedante, pero el que no entiende la importancia del diálogo en países como los nuestros y en un régimen democrático, no entiende demasiado de política. La importancia del diálogo y de los consensos. Sin diálogo no hay consenso. ¿Eso crees que le pasa al gobierno, que no entiende de política? Eso le política? pasa a la política argentina, diría yo, salvo algunos dirigentes que han comprendido esto. Y me parece que yo soy optimista respecto de que algo cambie en este sentido, porque la sociedad empieza a interiorizar la idea de que el consenso, que los acuerdos son necesarios. Y reitero, ya sabe que ningún partido por sí solo puede resolver algunos problemas. No es que todo requiera consenso, ¿no es cierto? Y digamos, la política tiene calidad o prueba su calidad cuando es capaz de identificar esos problemas que requieren del consenso para ser resueltos. Bueno, yo creo que nosotros no hemos sido capaces de comprender que algunos problemas requieren de consensos. A veces la sociedad creo que empieza a comprenderlo antes que nosotros. Hablas de nosotros como... La política. Claro, como un arco político. Pero ¿cuán responsable es el gobierno en este sentido? ¿Y cómo lo ves justamente en el aspecto político que vos recién mencionabas? Bueno, la responsabilidad en este caso es del gobierno, porque era el que podía hacer la convocatoria. En otras oportunidades fueron los otros gobiernos, los oficialismos. En la década del 80 se hizo una convocatoria para asegurar además que se pudiera alcanzar lo que era el principal objetivo de aquella transición, terminar con las dictaduras. Y eso demuestra también que un objetivo tan difícil de lograr como era terminar con las dictaduras, se logró precisamente porque todas las fuerzas políticas, no por un gobierno, todas las fuerzas políticas y sociales, democráticas, con sus más y sus menos cada una de ellas, oficialismo y oposición, fueron capaces de comprometerse detrás de ese objetivo. Y bueno, yo creo que la situación era así complicada. Vos fijate, Leonora, los indicadores sociales y económicos existentes en el 2015, cuando el PRO asume el gobierno. Cuando Cambiemos asume el gobierno. Sí, pero bueno, no, gobierna el PRO. Lo dijo el presidente. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidad. No, lo he dicho 1.000.000 de veces en el partido. Nosotros tenemos responsabilidad. No hemos comprendido cuál era nuestra responsabilidad. Era evitar errores. Hicimos poco para evitar errores. Bueno, digo, los indicadores sociales, esos que permitían aseverar que la herencia era pesada, después de 3 años y medio, no digo que se resolvieron porque eso sería demagógico, decir que se podían resolver así en 3 años y medio, pero podían haber mejorado, o eran inmejorables, o era como una enfermedad incurable, o no podían sino empeorar los problemas. No solo no mejoraron, sino que muchos de ellos empeoraron. Entonces, bueno, me parece que el gobierno empieza a comprender que es necesario dialogar. Si detrás de esta convocatoria hay una especulación electoral, la sociedad se va a dar cuenta. Tonta no es. Ahora, siendo que estás reconociendo la herencia que dejó el kirchnerismo y que recibió el gobierno de Cambiemos o el PRO, como lo mencionás vos, ¿por qué crees que la situación electoral, según lo que dicen las encuestas, hoy está como está y Cristina Kirchner tiene una intención de voto tan importante? Bueno, yo en primer lugar digo que todas las herencias fueron pesadas, Todas. Siempre. Y la política es muy difícil. Y cuando se resuelve un problema aparece uno nuevo. Cuando se encuentra la respuesta a una pregunta aparece una nueva pregunta. La política siempre es muy difícil. Y hay problemas que siempre requieren del consenso para poder ser resueltos. ¿Por qué Cristina está en las encuestas como está? Y creo que porque lo que ocurrió con posterioridad al 2015
no solo no mejoró la situación de la gente, sino que desde el punto de vista económico y social las cosas se complicaron más todavía. ¿Empeoró, decís? Sí, sí, claro. A ver, Eleonora... ¿Evaluarías como el gobierno de Macri como un peor gobierno que el gobierno de Cristina? No necesariamente. Lo que yo quiero decir es que, no lo digo yo, es la información que parte del oficialismo. La información oficial dice que la inflación es mayor, dice que la pobreza es mayor, sí, que la recesión es mayor, que el desempleo es mayor, sí, que la deuda es mayor, que el déficit fiscal hasta hace poco crecía respecto del que se había heredado, que el déficit comercial hasta hace poco crecía respecto del que se había heredado. Los problemas financieros, las dificultades que teníamos, la imposibilidad de acceder a los mercados financieros para obtener crédito, ahora también los tenemos y hemos tenido que apelar al Fondo Monetario Internacional. El problema de las tarifas, que era un problema porque las tarifas eran muy baratas, ahora es otro problema porque las tarifas para muchos son realmente muy caras, impagables para sectores de la pequeña y mediana empresa. En fin, la situación no mejoró. ¿Y de esto es responsable quién? ¿Quién? Un poco la situación heredada, que hace que la solución no haya que pensarla bien. Otro poco las medidas adoptadas no fueran las adecuadas, evidentemente. Si hubieran sido las adecuadas, todas estas cosas tendrían... bueno, la inflación hubiera bajado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el partido, que no comprendió su responsabilidad cuál era. Yo creo que si el partido... A ver, a mí a veces me dicen que yo he criticado decisiones que tomó el gobierno del PRO. Y es cierto, pero no fueron críticas que yo hice en función de ocurrencias personales. Yo no hice otra cosa que repetir lo que el partido decía hasta el año 2015 con relación a ese tipo de decisiones. ¿Decir las promesas de campaña con respecto a lo que sucedió? No. Nosotros dijimos... Sí. El gobierno tomó ciertas decisiones que nosotros hasta el año 2015 decíamos que no era la que había que tomar. Tendrán que explicar, seguramente pueden encontrar una explicación, por qué razón la conducción partidaria, sobre todo durante los 2 primeros años de gestión del PRO, creyó que tenía que callarse la boca cuando se enteraba de que se iban a tomar decisiones que no eran las que nosotros creíamos que eran las mejores para el país. Si nosotros hubiéramos tenido otra actitud, seguramente hubiéramos podido evitar que se... Ahí haces responsable al propio radicalismo, entonces. Sí, más que nada. Más que nada. Yo no le puedo pedir al PRO que haga por nosotros lo que nosotros no hacemos por la Unión Cívica Radical. Cuando no hay diálogo en un frente o entre dos personas es por una de estas dos razones. Una de las partes no tiene interés en escuchar a la otra o esta otra no tiene interés en hacerse escuchar. Bueno, en Cambiemos, durante los 2 primeros años de gestión de la conducción radical, fue esto lo que pasó. El partido actuó como si no tuviera interés en hacerse escuchar. Ahora, Ricardo, hiciste una descripción muy dura de estos 3 años y medio de gestión del gobierno de Macri. Por otra parte, reconoces la herencia recibida por parte de Cristina. Que siempre es difícil. Digo, claro, que siempre es difícil, bien lo decís. Si te encontrás en un balotaje con la boleta de Cristina y la de Macri, ¿qué haces? Mira, yo estoy trabajando para que se cree una alternativa, de manera que no me parece adecuado. Por eso te dije un balotaje. Sí, pero te voy a decir, pero yo estoy trabajando para que se cree una alternativa que es la que demanda la mayoría de los argentinos hoy. Hoy la mayoría de los argentinos hay 2 cosas que no quieren, para decirlo por la negativa, que no es la mejor manera de decir las cosas. Una de las cosas que no quieren es la siguiente: volver a las experiencias, a la experiencia anterior al año 2015 o a las políticas aplicadas con anterioridad al año 2015. Pero hay otra cosa que tampoco quieren los argentinos, es repetir hacia adelante la experiencia posterior al 2015 o, en otros términos, aplicar hacia adelante las mismas políticas que se aplicaron después del año 2015. Bien. No existe una alternativa que le permita a esa mayoría de ciudadanos expresar sus preferencias. La política tiene la responsabilidad de crearlas y no será responsable de obligar a la sociedad a votar entre 2 alternativas que no son las que le satisfacen. Y yo creo que la Unión Cívica Radical puede hacer algo para que esa alternativa se configure en la Argentina. Es creando un nuevo frente que incluya al PRO, al ARI, al radicalismo, desde luego, pero que sume otros partidos políticos
el socialismo y un sector del peronismo, no asociado a Unidad Ciudadana, previo acuerdo programático. No asociado a Unidad Ciudadana, claro, eso lo dejas sí, claro. Claro, previo acuerdo Sí. programático. Sí. Si no hay acuerdos programáticos, estaríamos cometiendo el mismo error que en el 2015, cuyas consecuencias estamos pagando ahora, y no sirve para mucho eso. Me daría una gran pena. ¿Y ese tercer frente sería un No es un frente tercer encabezado frente, es un tercer frente en términos sucesivos, pero no es que habría tres alternativas, habría dos también. El Sí. nuevo frente Sí, y Unidad Ciudadana. bien. Yo creo que... Por eso, si pero ese noso- nuevo frente, digo, estaría encabezado por Eso quién, ¿por la después- Baña? Bueno, eso se discutirá después. Primero, tomemos la decisión de conformar un Pero- nuevo frente. sí. Después, empecemos el diálogo para a ver si arribamos a un acuerdo programático. Y después discutamos cuál es la mejor manera de elegir el que sea el mejor candidato en términos políticos y electorales. Claro. Por supuesto que yo tengo un gran respeto por la figura de Roberto Labaña porque no quiero eludir una consideración acerca Sí. de él. Y es un respeto que tiene el partido, además, no solamente yo, porque fue candidato a presidente por la Unión Cívica Radical en el año 2007, de ¿El manera que... partido en general o parte del partido? No, lo eligió el partido como candidato a presidente. eso sí, claro, Sí, bueno. digo. No, tendría que explicar a algunos por qué hacían campaña por Roberto Labaña si no tenían una opinión positiva acerca de Roberto Labaña. Pero además ha tenido que encargarse en un momento muy difícil de gestionar la economía Sí. y lo hizo con criterios no solo económicos o técnicos adecuados, sino políticos también. Pero bueno, esa no es la cuestión. También el partido puede tener candidatos que podrían garantizar resultados electorales y dar garantías también de que los programas se cumplen. ¿Quiénes? Recién mencionaste, bueno, habrá algunos que tendrán que explicar por qué Sí. no apoyan ahora a Roberto Labaña cuando en su momento sí lo hicieron. ¿A quién te referís? No. Yo dije que tendrán que explicar a algunos por qué acompañaron políticas que hasta el 2015 creíamos que no eran buenas. Hoy hay una posición... A ver, Sí. lo que estamos proponiendo algunos, Sí. que no es invitar a formar parte de Cambiemos, eso sería arrogante. Yo creo que el que hace esa propuesta en el fondo Sí. sabe que está proponiendo algo que es muy difícil. ¿Te referís a Alfredo Cornejo? No, Alfredo Cornejo no dijo eso. Alfredo Cornejo consideró la posibilidad, a raíz de la convocatoria, Sí. de conformar un nuevo frente. Pero el formato que asuma Sí. ese nuevo frente hay que discutirlo. Él Y decía sumar a Cambiemos. no dijo eso. Yo lo vi. está bien, está no bien. dijo, pero bueno, puede ser. Dijo que es necesario Sí. considerar la posibilidad de conformar un frente también Sí. con esos actores, pero no dijo invitar a Cambiemos. Yo creo que, en fin, bueno, no importa. Lo que creo es que el otro día hablaba con un amigo del PRO. Sí. Y tengo muchos amigos del PRO, y por supuesto tengo amigos radicales también, Claro, aunque están un imagino. poco más enojados los radicales conmigo que los del PRO. Mirá. Y me decía, mirá, hay que hacer todo lo posible, no importa si su opinión es acertada Sí, o sí. injusta. Hay que hacer todo lo posible para que no gane Unidad Ciudadana, porque sería regresar a las políticas del 2015. Bueno, le dije yo, si hay que hacer eso, tengamos en cuenta que, que hay que hacer lo siguiente. Si hay que evitar eso, hay que hacer lo siguiente. Si hoy... Sí. Si la competencia electoral que Sí. se dio en el 2015, los actores que compitieron y los programas que compitieran se repitieran en el 2019, yo creo que gana Unidad Ciudadana. ¿Creés que gana sí, Unidad creo Ciudadana? que gana Unidad Mirá. Ciudadana. Bueno, no lo digo yo, lo dicen muchas encuestas. No me Aunque yo las contestaste tomo vos con igual que pinzas. boleta agarrarías, ¿no? Pero No, bueno, que yo creo Si te quedan que, esas dos opciones, yo creo que digo. va a haber otra alternativa. Yo no me resigno. Ay, vos sabés que sinceramente no me resigno a considerar que no hay más alternativa que repetir la oferta electoral del 2015. Yo creo que se puede mejorar la calidad de las ofertas. A nosotros nos corresponde mejorar la calidad de la oferta que conformamos en el 2015. Y yo creo que esa mejoría se da si incorporamos nuevos actores y si formulamos un programa en la sociedad distinto al que se aplicó hasta ahora. Te soy absolutamente franco. Si mañana viene el Papa de candidato, Francisco, Sí. con un programa que dice hay que seguir haciendo lo mismo, no hay otro camino, no hay alternativa, pierde las elecciones. bien. Para mí, ojalá- Queda bueno. más que claro, queda más que claro. Ahora, Ricardo, Eduardo Duhalde Sí. dijo que el radicalismo ha sido utilizado como el preservativo del PRO. Lo dijo en una radio. Eso dijo. Yo lo quiero mucho al expresidente. Y ¿No yo te creo ofenden que estos dichos? no, porque además, ¿sabés qué es lo que pasa? Sí,
Yo creo que no, yo creo que lo que pasó con el partido no es que fue usado como nada. El partido mismo no comprendió cuál era su responsabilidad hacia adentro de Cambiemos. Y en todo caso, es el partido el que se colocó en la situación que yo he caracterizado muchas veces como propia del convidado de piedra, propia de quien no tiene diferencias, propia de quien, si estuviera en el gobierno, haría exactamente lo que hacía el PRO, propia de quien tiene miedo de manifestar discrepancias. Yo le tengo miedo a la falta de discrepancia en política. Bien, claro. Bueno, y de eso tiene que hacerse responsable el partido. En los 2 primeros años de gestión, con la nueva conducción, algún cambio hubo. Ricardo, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Hay fecha para la convención? Para el 24 o 27, una de las 2 fechas. ¿24 o 27 o 27 de mayo? Perdón. Bien, ¿y qué crees que va a pasar ahí? Yo creo que... ¿Rompen con Cambiemos o siguen? No, a ver, no es... Porque romper Cambiemos, crear un nuevo frente no es romper Cambiemos, es hacer algo mejor que Cambiemos. Porque no estamos diciendo que rompemos con los aliados. Si romper con Cambiemos o dejar Cambiemos significa romper con los aliados, yo no puedo corresponderte afirmativamente a esa pregunta. Lo que creo que es necesario con los aliados que hoy están en Cambiemos, más el socialismo, más el